Vamos a definir el socialismo como todo sistema de agresión institucional al libre ejercicio de la función empresarial. Y vean que toda la definición gira en torno al concepto de agresión o coacción. Viene del latín, coactio, coactionis, que significaba imposición fiscal, es decir, el hecho de traer un impuesto a alguien. Impuesto, ¿qué significa? Una coacción. Impuesto, imponer. Es decir, que te quito y si no, ¡pum!, te pego, te doy, te meto en la cárcel. Los impuestos no se pagan voluntariamente, son un acto de agresión, de coacción. Pues por coacción o agresión debemos de entender todo acto de violencia física o amenaza de violencia física, que se inicia por un ser humano contra otro, o por un grupo de seres humanos contra otros, con una finalidad, que los que sufren la coacción modifiquen su comportamiento en función de los deseos del que violenta, del que manda, del que coacciona, del que agrede. De forma que para evitar males mayores, me veo forzado a hacer lo que tú quieres y no lo que quiero yo. Fíjense que la definición exige violencia física o amenaza de violencia física. No estamos hablando de una coacción interior, etérea, moral, por grande que sea, la coacción del pecado, soy esclavo del pecado. Todo esto es una manera metafórica de hablar. Claro que una persona drogadicta o alcohólica es esclavo, entre comillas, del alcohol o de la droga. Y eso es un problema interior que tendrá que solucionar por otras vías. Como científicos sociales estamos hablando de una realidad radicalmente distinta. Del esclavo de verdad, es decir, es que tú haces esto y si no te doy 100 azotes. ¡Cha! ¡Cha! Y entonces el otro lo hace. Violencia física significa, que lo vean aquí, ¿me permite usted que le toque? No. Significa que tiene que haber contacto físico, es decir, que se le pega, o amenaza de contacto físico, es decir, saco una pistola y digo, oiga usted, la bolsa o la vida, o un navajón, señorita, deje usted ser violada o le mato. O sea, violencia física o amenaza de violencia física, ¿está claro? Si no hay violencia física o amenaza de violencia física, no hay coacción en términos de economía y en términos de la definición de socialismo que estamos dando. Esta acción consistente en violentar físicamente a los demás para que hagan algo en contra de lo que ellos desean, es una acción humana, pero podríamos definirla como la acción antihumana por excelencia, porque lo que nos caracteriza al ser humano es nuestra capacidad de actuar libremente y si no podemos hacerlo porque nos coaccionan, es una acción antihumana. Todos entenderemos que la violencia es antihumana. Bien. A su vez, la agresión o la coacción puede ser de dos tipos: sistemática o institucional, o la llamada asistemática, coacción asistemática o coacción también no institucional. Este segundo tipo, la coacción asistemática o la coacción no institucional, es la que tiene un carácter disperso, arbitrario, difícilmente previsible. Es la coacción, por ejemplo, del criminal, de que va uno por la calle, tiene mala suerte y lo atracan o lo violan. Puede ser que le cueste a uno la vida, pero son casos aislados, no organizados. De hecho, veremos que el mercado desarrolla sus propios mecanismos de prevención, defensa, represión y sanción de la coacción asistemática o no institucional. En todo caso, se distingue claramente de otra coacción, que es la que vamos a llamar coacción sistemática o institucional. ¿Cuál es la coacción sistemática o institucional? Esta es muchísimo más grave. Esta es la coacción del Estado. Esta es la coacción que da lugar a la definición de socialismo. Se caracteriza por ser altamente previsible, repetitiva, metódica, organizada. Es una coacción organizada desde arriba, por eso se llama sistemática e institucionalizada, que no deja prácticamente ninguna posibilidad para evadirte de ella. Para que ustedes visualicen, la agresión o coacción asistemática es la del criminal, he tenido mala suerte, la bolsa o la vida, o me violan. La coacción sistemática, repetitiva, organizada, visualicen ustedes un ejército de nazis que imponen por la fuerza.
Lo digo para que, son dos extremos, pero para que visualicen qué diferencia hay entre la coacción o la agresión asistemática y la sistemática, organizada y repetitiva. Bien, es cierto que va a haber diferencias de grados, pero la que focaliza la definición de socialismo que vamos a dar es la segunda. La repetitiva, la organizada, etcétera, la institucional. Todo acto empresarial consiste en el descubrimiento de una oportunidad de ganancia que previamente había pasado desapercibida. Y cuando un empresario descubre que determinado actor en el mercado, por ejemplo, malutiliza un recurso al que no da importancia, que es precisamente el que otro actor en el mercado necesita con gran urgencia para culminar el proyecto de acción que le permitirá conseguir los fines que tanto valora, cuando se da esta circunstancia hay un desajuste social. Uno malutiliza un recurso que otro necesita, no se conocen, pero hay un empresario que se da cuenta de ese desajuste. Todo desajuste se plasma en una oportunidad de ganancia que está latente para ser descubierta por el empresario. El primero que la descubra y se aproveche de la misma obtiene un beneficio empresarial puro. Efectivamente, se me enciende la bombilla empresarial, me doy cuenta, ¿y qué es lo que hago? Compro barato aquí a aquel que malutiliza o no da importancia al recurso y vendo caro allá a aquel que da tanta importancia o necesita con tanta urgencia ese recurso. Hago un favor a los dos, porque este que consideraba ese recurso como algo inútil, incluso una molestia, ahora ve que hay un precio que puede venderlo y entonces se dedica a economizarlo o guardarlo. Y también le hago un favor a la otra porque estaba frustrada por no poder lograr su fin por falta de ese recurso que precisamente yo se lo proporciono. Compro por 3, vendo por 10, obtengo un beneficio empresarial de 7 y además todas las personas implicadas salen ganando. Lo importante es que como resultado del acto empresarial se producen 3 efectos esenciales. En primer lugar, un efecto de creación de información. Precisamente lo representamos con la bombilla que se enciende encima de la cabeza del empresario. Consiste en darse cuenta de algo que previamente nos había pasado desapercibido, que existe ese desajuste, que hay esa descoordinación, que hay un actor que desaprovecha algo que otro necesita. Cuando yo en mi mente descubro esto, en mi mente surge una información que antes no tenía y por tanto el acto empresarial es eminentemente creativo. Pero no solo se produce un efecto de creación de información, también se produce un efecto de transmisión de información. Transmitir a alguien algo es hacer que ese alguien descubra en su mente parte de la información que yo previamente he descubierto o he creado en la mía. Cuando yo descubro esa oportunidad de ganancia, de alguna forma actúo empresarialmente para aprovecharme de ella y compro barato y vendo caro. Cuando me acerco al actor que estaba mal utilizando el recurso y ofrezco comprarle, le estoy transmitiendo la idea de que, oye, hay demanda para ese recurso, que él antes no tenía. Y cuando se lo vendo más caro a ella, que tanto lo necesitaba, le estoy transmitiendo la idea de adelante, continúa tu proyecto, no estés frustrada, puedes culminar tu plan de acción porque ese recurso del que decías está disponible y yo te lo ofrezco. Transmito. Y además en el mercado se transmite la información de una manera muy eficiente y economizada, porque la inmensa mayoría de esas transacciones se plasman en precios de mercado. El precio de mercado es una relación histórica de intercambio a la que se efectúa o se cierra el trato. Y si yo compro por 3 y vendo por 10, queda fijado que en determinadas circunstancias históricas tantas unidades de ese recurso se pudieron adquirir por 3 unidades y luego se vendieron por 6. Y ahí quedan como dato histórico para a su vez ser observadas, asimiladas, reinterpretadas y utilizadas en sus ulteriores proyectos de acción por miles de otros empresarios. Los precios de mercado, como si dijéramos, son la materia prima que utilizan los empresarios para sus ulteriores proyectos de acción. Y antes de mi acto empresarial no había precio de mercado para ese recurso, después de mi acto empresarial sí, y al igual que he transmitido a los agentes implicados que, cuidado, guarda el recurso porque hay demanda para él en otro sitio y a ella puede seguir adelante porque aquí está el recurso que te lo ofrezco, hay múltiples otros empresarios que, deseosos de detectar oportunidades de ganancia, toman nota de estos hechos históricos, de esta compraventa y de estos precios que han quedado reflejados y los utilizan en sus ulteriores proyectos de acción. Es como si dijéramos, la información creada por mí como empresario se transmite en oleadas sucesivas por todo el mercado
mercado de una manera muy eficiente, muy comprimida, como si dijéramos, a través de los datos, que son los precios de mercado. Y cualquiera de nosotros, cuando emprendamos un proyecto empresarial, uno de los elementos base que tenemos en cuenta al hacer el presupuesto, proyectar cómo vamos a actuar, hacer nuestros números, es ¿cuál es el precio de mercado? Que tengo que alquilar una oficina, ¿cuánto vale arrendar una oficina en este barrio? Más o menos para los metros y con las características que necesito. Y si pienso en que necesito una secretaria, un secretario o determinada mano de obra, ¿cuáles son los salarios normales de mercado? En realidad estoy fijándome en datos históricos, aunque sea de un pasado reciente, ayer, la semana pasada, hace un mes, un amigo, un conocido, pero gracias a esos elementos se transmite información que yo reutilizo y recombino en mis proyectos futuros de acción. Luego, el segundo efecto esencial del acto empresarial es el de transmisión, que no solo afecta a los implicados directamente en el acto empresarial, sino a una multiplicidad de otros agentes económicos que observan los precios, los tienen en cuenta y los utilizan para sus acciones futuras. Hay un tercer efecto esencial en todo acto empresarial, que es el efecto de coordinación o ajuste. Porque como consecuencia del acto empresarial, dos personas que previamente actuaban una de espaldas a la otra, es decir, de una manera completamente desajustada o descoordinada desde el punto de vista social, aprenden motu propio, de la mejor manera además que cabe aprender, pensando que están persiguiendo sus propios fines, aprende cada uno a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades del otro. Y efectivamente, este agente económico, que no daba importancia al recurso, que lo malutilizaba, que lo malempleaba, etcétera, a partir de que yo me aproximo a él y me ofrezco para comprárselo, resulta que es como si le hubiera tocado la lotería. En pocas palabras, cada uno aprende a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades ajenas. Y esto lo hace no por un mandato de un ministerio, ni porque nos lo ordene un dictador, lo hacemos porque nos interesa a nosotros mismos, porque obtenemos un precio de mercado. El tercer efecto del acto empresarial, el efecto de coordinación y ajuste, es el que explica que pueda existir la sociedad entendida como un proceso social de coordinación. Y todos nosotros, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos, estamos disciplinando nuestro comportamiento en función de necesidades ajenas. Gracias al lechero tenemos leche en casa y podemos desayunar. Gracias al que reparte la prensa podemos leer los periódicos, podemos vestirnos, podemos venir con medios de transporte aquí. Todas nuestras necesidades las tenemos satisfechas. Gracias precisamente a este tercer efecto de coordinación del acto empresarial. Luego, ahora nos tiene que ser evidente que si por la fuerza se nos impide en cualquier ámbito de la vida social los libres intercambios entre los seres humanos, resultado de nuestra perspicacia empresarial, entonces no se producirán ninguno de los tres efectos. Como yo no puedo actuar porque se me impide por la fuerza, por ejemplo, en el sector de los bienes de capital, porque son de titularidad pública, no hay bolsa, no puedo comprar, está prohibido que las empresas sean privadas, está prohibido comprar y vender una máquina, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? No hay creación de información porque se me impide por la fuerza actuar en ese ámbito. No hay transmisión de información y tampoco se produce el efecto de coordinación o ajuste. Esta es, en última instancia, la idea esencial que está detrás del teorema de la imposibilidad del socialismo. ¿Significa esto que los socialistas son unos visionarios que lo que pretenden es generar en la sociedad desorden, caos, violencia? No. Los socialistas lo que dicen es que a través del ejercicio sistemático de la coacción, ejercida desde arriba por el órgano director, se podrá coordinar mucho mejor la sociedad que de forma espontánea, a través del impulso de la función empresarial en un mercado libre. Y en este sentido podríamos ahora ya redefinir el concepto de socialismo como toda coacción o agresión sistemática e institucional que restringe el libre ejercicio de la función empresarial en una determinada área social, que es ejercida por un órgano director que se encarga de las necesarias tareas de coordinación social en ese área. Es decir, que supone que este órgano jerárquicamente superior que organiza la sociedad es el que se va a encargar de manera deliberada de coordinar los comportamientos desajustados de los seres humanos de a pie que participan en el proceso social. Entonces, la gran pregunta científica es la siguiente: ¿es posible coordinar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos?